Sin embargo, vemos que es Mercedes Arauz quien baja primero y luego lo hace del asiento delantero el presidente de la República. También se encuentra el primer vicepresidente, han llegado los tres en el mismo momento. Recibe el presidente los documentos con, presumimos, toda su defensa. Recibe el saludo protocolar en estos instantes. Víctor. Presidente, su ánimo para esta mañana. Muy bueno. Vamos a explicar todo. Muy bien, muy bien. Entonces, palabras del presidente, acompañado de ambos vicepresidentes, recibe el saludo de la bancada de Peruanos por el Cambio. Está Juan Cheput, está Vicente Ceballos, Salvador Heresi, Carlos Brus, Sergio Dávila, Guido Lombardi, Alberto Oliva, Alberto de Belaunde, quienes le dan la bienvenida. El presidente está recibiendo en estos momentos la llegada de su abogado, el doctor Alberto Borea, que también se suma rápidamente a este compacto grupo de Peruanos por el Cambio que secunda al primer mandatario en estas imágenes exclusivas que llevamos a través de Congreso Televisión. Guardia de honor, signo de A. Permiso para continuar, señor presidente. Muy bien. Ingreso del señor presidente de la República a Palacio Legislativo. Ingresa en estos momentos hacia el Salón de Embajadores. Presidente, ya ellos se encargan, no se preocupe, todo el protocolo está armado. Muy bien. Toma entonces el lado derecho de Palacio Legislativo y ingresa a esta sala en donde imaginamos va a culminar con los últimos detalles. La llegada del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a la sede legislativo. Ricardo, ahorita en estos momentos está en la sala de embajadores. El jefe del Estado ha llegado acompañado de su plancha, es decir, tiene el respaldo de su plancha presidencial y lo ha recibido una corte pretoriana de congresistas, que son los de Peruanos por el Cambio. Evidentemente todos están unidos en torno al presidente. Son pocos, o son 18, pero como corresponde, todos han hecho espíritu de cuerpo con el presidente, que ha dado una breve declaración en exclusiva para el canal del Congreso, que es el único que está en ese momento En la cámara muy cerca, nuestro presidente. Reportero también le ha podido sacar unas palabras al presidente, que él está confiado. Está confiado en sus argumentos y que, bueno, los va a exponer en breve. Se va a aclarar todo, ha dicho, Eso ¿no? es lo que ha dicho. Esperemos que efectivamente hoy día sí se aclare todo, porque hemos tenido varios mensajes a la nación, varias aclaraciones que en realidad no han aclarado, sino que han confundido mucho más a la opinión pública. El presidente ha pasado a la sala de embajadores a esperar. Ha llegado también su abogado, Alberto Borea. Alberto Borea, que lo va a acompañar, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que ya las cartas del presidente están totalmente echadas y solamente es cuestión de esperar a que ingrese al hemiciclo. Así es, en estos momentos tenemos imágenes en vivo del hemiciclo del Congreso, ya varios congresistas, sigue pasando lista y una vez que se tenga el quórum o se termine de pasar lista, se va a invitar al jefe de Estado a pasar justamente a dirigirse al pleno, ¿no? Y él y su abogado tendrán, como le hemos indicado, un mínimo de 2 horas para formular sus descargos frente a este pedido de vacancia. Una vez que concluya, puede abandonar el pleno, si así lo considera. Durante su intervención no está previsto que el mandatario responda a las preguntas de los congresistas. Él va a, como le hemos indicado, con su abogado tienen que descender al hemiciclo, se van a sentar en una mesa colocada al pie de la balaustrada. Luego de que el presidente termine, empieza el debate congresal, se le está dando 2 minutos a cada congresista, puede durar 9, 10 de la noche, no se
Bueno, usted, como Ricardo, es un debate parlamentario. Así es, y un debate parlamentario que no es cualquier debate. Sí. Es el debate por excelencia, es decir, si el presidente se queda o se va, es, digamos, algo tan excepcional que no tenemos un precedente visual, es decir, lo que va a ver el público hoy día es algo totalmente inédito. Yo nunca he visto en mis 52 años de vida un, digamos, procedimiento en el cual se vota una vacancia presidencial. No recuerdo. Como te dije... Lo del expresidente Fujimori... Pero ahí no hubo... el presidente Fujimori no estuvo presente. Claro, esta es una cosa totalmente distinta. Hoy se va a escribir un nuevo capítulo en la historia. Y se va a sentar un precedente, porque todos estos formulismos, este tipo de procedimientos sirven de precedente para cualquier otro caso de esa naturaleza. Para aprobar la vacancia presidencial se requiere de una votación calificada equivalente a los dos tercios del número legal de parlamentarios, es decir, 87 votos de los 130 congresistas, aun cuando se presenten faltas o ausencias justificadas. No sabemos cuántos van a pedir permiso, están enfermos, no lo sabemos. En las últimas horas se ha estado especulando muchísimo, ¿no? De ambos lados, que se tienen los votos, que ya se perdieron votos. Es una guerra psicológica, Raquel. Es la típica guerra psicológica en este tipo de situaciones, donde los dos grupos, ¿no es cierto?, lanzan una serie de informaciones que no todas son ciertas, o que algunas son verdades a medias, pero evidentemente para favorecer la causa de cada uno. Enferman a un congresista, licencian a otro, o sea, digo entre comillas, ¿no? Porque eso no sucede en la realidad. Hoy día vamos a ver efectivamente cuál es el quórum y cuántos están presentes, cuántos están de licencia, y uno irá sacando su línea. Sería también interesante, Raquel, comentar por qué el presidente está aquí. Así es. Hay que hacer, es muy importante lo que tú dices, Ricardo, porque muchos seguramente en estos momentos quien se está justamente enganchando con nuestra señal, están viendo todo el procedimiento, están viendo todo en vivo, pero es importante recordar las causas. Básicamente la causa principal es que al presidente se le imputa haber de alguna manera favorecido desde el Estado, ¿no es cierto?, con una serie de acciones de Estado para que una de sus empresas, ¿no es cierto?, que es en este caso la empresa Westfield Capital, a su vez contratara con las obras, ¿no es cierto?, que el presidente de alguna manera como ministro de Estado empujaba o favorecía, ¿no? En el caso concreto de la Interoceánica, también del trasvase Olmos, y luego el presidente ha comentado él mismo el caso de H2 Olmos, ¿no? Así es. Es eso básicamente recordemos... Si él se favoreció o no con sus medidas de Estado para a su vez favorecer una empresa particular suya. Esa es la discusión básicamente sobre el tema, ¿no? Si sabía o no, también, porque recordemos que el presidente de la República lo que ha señalado es que él nunca había hecho contratos ni había prestado consultorías a Odebrecht. Bueno, el día de hoy, Raquel, el editorial del Comercio es muy interesante. Creo que lo debe haber hecho mi amigo Mario Ghibellini, se ha pulido efectivamente en hacer este editorial, porque da una serie de pautas de sobre qué estamos discutiendo. El editorial del Comercio dice que no está en discusión las mentiras del presidente. Es decir, el Comercio considera que el presidente ha mentido en diferentes oportunidades al tratar el tema que estamos comentando. El tema, dice el Comercio, es ver si efectivamente el presidente favoreció a una empresa suya con actos de Estado. Y siendo él funcionario. Siendo él funcionario público, es decir, ministro de Economía, presidente del Consejo de Ministros y presidente de Proinversión, para sacar una serie de proyectos que al final han terminado favoreciendo a una de sus empresas. Ese es el tema fundamental por el cual, digamos, el presidente está hoy día acá. Evidentemente, si eso se comprueba, eso está prohibido por la ley, ¿no es cierto? Ese es el tema fundamental. Él ha presentado, tú lo mencionabas, una acción de amparo. ¿Es viable? Yo creo que son estrategias de defensa. O sea, yo no creo que una acción de amparo, hay varios constitucionalistas que lo han dicho en el transcurso, digamos, del día de ayer, que no van a proceder, porque esta es una cosa que le compete
a la jurisdicción del Congreso, es una jurisdicción política. Las personas tienen que entender que este no es un juicio como en los tribunales. ¿No? Acá los jueces, digamos, los congresistas no son jueces, no son jueces. Porque si fueran jueces, Raquel, quien propone la moción de vacancia, que en este caso es el Frente Amplio, tendría que inhibirse a la hora de votar, porque ellos ya han tomado una posición, han presentado una moción de vacancia, ¿no es cierto? Y evidentemente están tomando partido y están considerando que el presidente de alguna manera es imputable. Ya. Entonces, si fuesen jueces, ¿no es cierto?, ellos no podrían votar, pero efectivamente no son jueces, pues los parlamentarios son parlamentarios. Este no es un juicio en el Poder Judicial, no es esa mecánica. Eso es lo que el público debe entender. Esto es una cuestión política. Ahora, porque muchos se preguntarán, bueno, si todavía no se ha probado que el presidente de la República haya cometido algún delito, ¿por qué vacarlo? La prueba se tiene que dar en el Poder Judicial. Ese es el asunto. Acá lo que se tiene que discutir es si es que el presidente ha deshonrado el cargo de presidente de la República, mintiendo y aprovechando el cargo y su investidura para, digamos, sustraerse a la jurisdicción de las comisiones del Congreso. Claro. Ese es el Además, asunto. y justamente tú lo has señalado, se va a marcar un precedente para muchas cosas. Se está hablando que eso de la vacancia por incapacidad moral es muy subjetivo, que más adelante debería hacerse más precisiones para que justamente no hayan varias interpretaciones. Ese es uno de los puntos de la defensa del presidente, es decir, el presidente está invocando unas sentencias del Tribunal Constitucional sobre otros funcionarios públicos, en especial el caso de el magistrado Tinoco. Es una sentencia en la cual el Tribunal Constitucional recomienda al Congreso que especifique cuál es el procedimiento, ¿no es cierto? Y cuál es, o sea, que haga que esta parte subjetiva se convierta en objetiva. Esa es una de las recomendaciones que ha hecho el Tribunal Constitucional en unas sentencias, pero que evidentemente el Congreso no ha recogido. Ese es un tema a debatir, ¿no? Sí, porque hay abogados que dicen, bueno, y el mentir, el hecho de mentir, a lo mejor colisiona o no con el derecho a no autoincriminarse. He escuchado varias explicaciones que justamente lo que buscan es señalar, a raíz de lo que está pasando, que más adelante se hagan precisiones para que nadie pueda decir, bueno, sí, o cometer alguna arbitrariedad. Para que no hayan, digamos, zonas grises. Exacto. Ahora, pero lo que existe ahora es lo que tenemos. Y lo que se está haciendo es aplicar el reglamento del Congreso, que es el procedimiento por el cual, el debido proceso que se debe seguir en este caso. Eso no está en discusión. El reglamento se está aplicando a pie juntillas. Todo está dentro del reglamento. Y el reglamento es el debido proceso en el Congreso. Eso es lo que el público tiene que entender. Que no tiene que hacer la analogía con lo que es un juicio en el Poder Judicial, donde hay un fiscal que acusa, donde se presentan las pruebas, se cotejan, hay peritos, eso no es acá. Aunque el presidente ha pedido una serie de documentos al Congreso y se les ha remitido. Efectivamente, porque el presidente tiene todo el derecho a saber por qué se lo está incriminando y de qué se lo está acusando y cuáles son las pruebas de esa acusación. Bueno, y el Congreso efectivamente las ha remitido en garantías del debido proceso del presidente. O sea, la opinión que, digamos, es respetable, pero que yo por lo menos no comparto, es que aquí se está vulnerando el debido proceso. Yo creo que el reglamento del Congreso se está siguiendo, se está respetando, si no el presidente no estaría acá, ¿no es cierto? Él diría, bueno, si efectivamente esto es un linchamiento, ¿para qué voy? Me niego a ir, esto es una farsa. O los congresistas también del partido oficialista no hubieran aceptado no convalidarían. Entonces simplemente el el presidente está validando el proceso, el debido proceso del reglamento del Congreso sobre la vacancia presidencial, al asistir hoy día con su abogado a defender su presidencia. ¿Se podría aplicar la Carta Democrática? Porque el enviar a dos funcionarios de la OEA creo que forma dentro de los procedimientos, ¿no? Mira, Raquel, la Carta Democrática se tiene que aplicar frente a un golpe de Estado. Y acá no estamos ante un golpe de Estado. Que políticamente las facciones a favor y en contra de la vacancia, digamos, hagan política, esa es otra cosa. Son, como se dice,
argumentos políticos, pero no son argumentos de defensa. El presidente de Transparencia en el Perú, Alan Wagner, ha dicho con claridad ayer que no hay ningún golpe de Estado. Se están siguiendo los procedimientos, el presidente está asistiendo con su abogado, habrá un debate, y ese es el asunto. ¿Dónde está el golpe de Estado? Por lo menos el presidente de Transparencia, Alan Wagner, no lo ve. Yo creo que tomar el asunto del golpe de Estado es básicamente un argumento político. Es decir, trato de descalificar a quien va a ejercer, digamos, el derecho al voto por la vacancia, diciendo, bueno, lo que pasa es que son golpistas. Creo que el público tiene que tener claro qué cosa es político y qué cosa es, digamos, jurídico, ¿no? Bueno, nosotros estamos a la expectativa. Ricardo debe estar, se sigue pasando lista. No sé si podremos volver con nuestro compañero Mario Bryce, que está en las galerías del hemiciclo. En unos momentos vamos a volver con él. Se sigue pasando lista. Recordemos que el presidente de la República ya se encuentra en el Congreso de la República, en la sala de embajadores, esperando la invitación para pasar a la representación nacional. Él va a ser recibido por el presidente del Congreso, por cierto, Luis Galarreta. Tú lo has indicado, hemos visto. No sé si podemos pasar de nuevo la llegada del presidente de la República o todavía. Bueno, el presidente llegó, ¿no?, con sus dos vicepresidentes que le han expresado su apoyo, su lealtad. Eso es lo que dijo inicialmente Mercedes Arauz a través de las redes sociales. Y luego Martín Vizcarra cuando llegó a nuestro país. Lealtad al presidente de la República. Han estado juntos en este mensaje a la nación, donde él dejó entrever que si lo vacan, por lo menos vicepresidentes no iban a formar parte o no iban a seguir en el gobierno, ¿no? Sí, esa es una posición política del presidente. Eso lo dijo con todas sus letras ayer. Si efectivamente sucediera la vacancia y se cumpliera lo que el presidente anunció ayer, que es decir, que sus vicepresidentes no asumirían un nuevo gobierno, pues ahí entraríamos ante un nuevo escenario. Habría que convocar elecciones. La pregunta es si son elecciones generales o si son solamente elecciones presidenciales. Las, digamos, opiniones van y vienen. Lo que el sentido común manda es que tienen que ser las elecciones del presidente, porque él es el que ha quedado vacado, no el Congreso. Tú hablabas de las licencias, Ricardo. Me dicen que el congresista Segundo Tapia está presente en el hemiciclo, ¿no? Ha llegado, había tenido una operación a los meniscos, creo. No sé si tenemos la imagen del congresista Segundo Tapia. Que es de Fuerza Popular. De Fuerza Popular. Ahí está. Me dicen que llegó con una muleta. Llegó con una muleta. Me parece muy bien, porque acá todo el mundo tiene que cumplir con su responsabilidad. Es decir, no es correcto, creo yo, que las personas quiten el cuerpo en una situación tan difícil para el país y que depende de cada congresista, del voto de cada congresista, el futuro de la presidencia del Perú. Es decir, uno puede estar a favor de la vacancia o en contra de la vacancia según el presidente convenza o no la representación nacional, pero lo que no es correcto es que las personas se laven las manos. Yo creo que cada uno debe cumplir con su responsabilidad. Los congresistas fueron elegidos para actuar incluso en este caso, porque así lo manda la Constitución. Entonces, el hecho de no venir, de pedir licencia, de enfermarse en último momento, creo que deja mal a quienes lo hacen. ¿Ya estamos, me dicen? Nuestro compañero Álvaro Maguiña. Álvaro, ¿cómo van las cosas en tu punto? Adelante. Sí, Raquel, ¿cómo estás? Precisamente estamos viendo, mientras esperamos el paso de la sala de embajadores al hemiciclo del presidente y su comitiva, el ingreso de representantes del Frente Amplio. Vamos a ver qué nos puede decir el congresista Marco Arana. Brevemente, por favor. Congresista, ¿cómo está? ¿Cuál es su expectativa para esta extensa sesión? La bancada del Frente Amplio tiene la tarea más difícil con el país y en el Congreso hoy día, porque tenemos que luchar contra el abuso fujimorista que quiere dar un golpe institucional al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, y tenemos que luchar contra un presidente que representa los intereses privados que se han adueñado y han capturado el Estado, que es el Estado lobista, ¿no? Y después de escuchar el mensaje de anoche, ¿cuál es su percepción? Bueno, parece que el presidente recién pone pies al suelo y se da cuenta de que hay en marcha una intentona golpista contra la autonomía del Poder Judicial, en este caso el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, y al parecer recién está tomando cuenta de que él efectivamente ha faltado al país, ha faltado a sus electores al reconocer
que su empresa hacía negocios, pero que, como él ha dicho, sus papeles no están en orden. No es una explicación suficiente, pero hay que escucharla. Hoy día tiene... Y de ahí ustedes tomarán recién su decisión. Así es. Muy bien, congresista. Muchísimas gracias. Muy bien. Son algunas de las reacciones en la llegada de los congresistas que están recién tomando sus ubicaciones en el hemiciclo. Sigue el timbre sonando, pidiendo pues la marcación o el registro de la asistencia electrónica para que una vez que se dé inicio a la sesión, pues el señor presidente de la República, desde esa sala conocida como el Salón de Embajadores, pues pase por precisamente este pasadizo hacia el otro corredor, que es donde se ubica el ingreso de los congresistas, y ahí vemos precisamente la puerta que se abre y a la derecha precisamente se encuentra el ingreso al hemiciclo en la puerta que da a la espalda de la mesa directiva. Está todo absolutamente restringido aquí en el hall de los Pasos Perdidos. Vemos una valla especial que se ha dispuesto para la ubicación de la prensa, que usualmente se encuentra en donde nos encontramos ahora nosotros. Es más, al lado izquierdo tenemos el panel en donde se hacen las conferencias de prensa, que está restringido en este momento precisamente por el ingreso. Vamos a tratar de comunicarnos con el ministro Pedro Lachea. Señor ministro, brevemente, ¿cuál es su temperamento, su expectativa para esta mañana? Tranquilo. Pero, ¿qué opina del mensaje de ayer? Tranquilidad. Vamos a ver. Muy bien. Muy escueto, se dispone a ingresar al Salón de Embajadores, en donde se va a reunir con el señor presidente y también con el resto de ministros. Ya los congresistas salieron de embajadores y han ya tomado sus ubicaciones. Hay mucha prensa que ha estado haciendo su cola, esperando su turno para ingresar por la puerta posterior de Palacio Legislativo desde muy tempranas horas de la mañana. Desde la madrugada se han estado instalando los equipos de transmisión en directo, porque esta sesión vía Congreso Televisión sale a todo el mundo, pero también distintos miembros de la prensa también se disponen a transmitir en directo, sobre todo los pasajes más importantes, pero toda la transmisión sin corte alguno, de principio a fin, desde el ingreso del presidente hasta la salida con la decisión que tome la representación nacional, pues va a estar con ustedes aquí en Congreso Televisión. Gracias a nuestro compañero Álvaro Maguilla. Ricardo, ¿todo listo entonces? Todo listo. Hemos visto entrar al congresista Arana con la congresista Foronda. Hay que recordarle a nuestro público televidente que quien ha presentado la moción de vacancia es el congresista Arana por el Frente Amplio. Es decir, no es Fuerza Popular, sino precisamente el congresista Arana. La verdad no entiendo muy bien cuál es la posición del congresista, porque por un lado está a favor de la vacancia, entiendo, porque ha presentado la moción, pero por otro lado habla de un golpe de Estado. Entonces me es un poco confuso su posición, pero en fin, o sea, veremos cómo lo argumenta a la hora de, digamos, del debate. Ya está hablando el presidente del Congreso. Adelante. Han registrado su asistencia 108 señores congresistas, el quórum para la presente sesión de 65 congresistas. Con el quórum respectivo se inicia la sesión. Se encuentra en el recinto del Congreso el presidente de la República, el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, quien concurre para ejercer su derecho de defensa respecto al pedido de vacancia de la presidencia de la República